Hola, habla tu profesor Ricardo Valenzuela de Tecnología. Primero quiero contarte que el objetivo de hoy es reconocer en la práctica un circuito eléctrico y sus formas en que se manifiestan. La clase pasada vimos qué era corriente eléctrica y dijimos que es un flujo de electrones que circula por un conductor. Hoy veremos las formas de conducir esa corriente y los efectos que se consiguen en provecho para la sociedad. La forma de conducir la corriente se denomina circuitos. Se dividen en tres tipos: circuito en serie, paralelo y mixto, que ahora te paso a explicar. La corriente eléctrica el circuito eléctrico tiene un generador, conductores y componentes. En el circuito en serie, la corriente sale de la batería, se reúne en un solo punto y se distribuye el voltaje en los componentes a utilizar. Sale 9 volts de la batería, llega al punto de distribución de la primera lámpara, en este caso, recibiendo 4,5. Luego continúa la segunda lámpara que recibe el resto de la carga. Este circuito se usa para regular el voltaje de la energía, para evitar el daño de los artefactos. Sin embargo, cuando falla uno de los componentes, el circuito queda abierto sin fluir la corriente. Eso es lo que ocurre en el circuito en serie. En cambio, en el circuito paralelo, la corriente de la batería se distribuye en distintos puntos de conexión, lo que permite que la misma cantidad de voltaje llegue por igual a todos los componentes, en este caso ampolletas. Sin embargo, no tienen un componente regulador, como en el caso del circuito en serie. Por tanto, si se quema una ampolleta, la corriente que fluía por ahí puede sobrecargar los otros elementos y producir un cortocircuito. El circuito mixto es la combinación de ambos circuitos anteriores, paralelos y serie. Son muy usados en los distintos componentes electrónicos, celulares, computadores, etc. Y ahí notamos, ¿cierto?, esa distribución del serie y del paralelo. La pregunta es, ¿dónde vemos estos circuitos? Por ejemplo, en los calefactores, en los calentadores de agua. Ahí se encuentra, por ejemplo, el circuito serie, en donde se coloca un dispositivo que va regulando el voltaje. En las luces navideñas, cuando se quema una, ¿cierto?, se queman muchas. En la lámpara de tu casa, esa que enciendes y apagas, esa lamparita sencilla es un circuito en serie. También en los congeladores y refrigeradores, que tienen que regular, ¿cierto?, la corriente eléctrica. El circuito paralelo lo vemos en la vida cotidiana, en nuestras casas, ¿cierto?, en las distintas habitaciones, con las distintas conexiones que hacemos. También en los dispositivos electrónicos, ¿cierto?, tales como computadores, como te lo había señalado. Ahí hay una mezcla entre mixto también. Y la infraestructura total del país es en circuito paralelo. Ahora te voy a mostrar algunas tareas de los circuitos en serie que ojalá tú pudieras desarrollarla en tu casa. Necesitamos el portapila, unas pilas, unas lamparitas, pueden ser las que están en pantalla o bien algunas que tú tengas a mano en tu casa. Si no hay scotch, si no hay wincha aisladora, puede ser scotch. Ahí tenemos el diagrama en donde figuran las ampolletas, que es una cruz con un círculo, la batería, que son una raya más pequeña y son dos rayas paralelas, y vamos a hacer el circuito serie sin el interruptor, solamente describiendo por dónde circula la corriente y ver su efecto. Puedes colocar el portabatería en algún lugar, ¿cierto?, encima de ese circuito que tú acabas de diseñar o de diagramar. Colocas entonces con mucho cuidado el positivo, ¿cierto? Si te vas dando cuenta, distribuyes
el mismo punto de conexión en los mismos artefactos. En este caso estamos hablando de las portalámparas, que podemos cambiar después estos portalámparas por motores, podemos cambiarlo por otros elementos que también tengan su efecto eléctrico. Sin embargo, la distribución de la corriente va a ser exactamente dividida en dos partes en este caso, y si hay tres elementos, en tres partes, y ahí es donde va a ir disminuyendo el potencial de cada uno de los artefactos que estás uniendo. Y si tú colocas las ampolletitas, ¿cierto?, te vas a dar cuenta que al encender ambas ampolletas se van a encender las dos inmediatamente, y ahí se cierra el circuito. A eso le llamamos nosotros cerrar el circuito. Si tú sacas, ¿cierto?, van a quedar si tú sacas uno de los elementos, va a quedar completamente sin fluir la corriente. Te invito a que, si lo puedes hacer en la casa, lo hagas. Este otro circuito, que es el circuito paralelo, vamos a probar el efecto contrario del anterior. Ejemplo, tenemos las mismas baterías, tenemos los mismos elementos, ¿cierto? Pero aquí te vas a dar cuenta que los puntos de conexión están distribuidos antes, ¿cierto?, de los elementos. Por lo tanto, tú distribuyes la corriente en distintos lugares para que reciban la misma carga o la misma cantidad de voltaje. En este caso lo vamos a poner, por eso que se llama en paralelo, porque vamos a ocupar dos o tres puntos de conexión. Entre medio puedes inclusive agregar un motor, como te lo decía anteriormente. Vas a colocar el cableado y te vas a dar cuenta que el efecto con respecto al anterior es que si se quema o se pierde uno de los elementos, o simplemente el otro va a seguir funcionando con la misma carga. El problema va a ser que puede sobrecargarse al ocurrir ese efecto y se puede quemar la ampolletita, que es lo que ocurre en las casas. Eso es más o menos esta actividad que me gustaría que la pudieras hacer en la casa para que veas los efectos y la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Ojalá te resulte y nos veamos. Lee las conclusiones. En un circuito en paralelo, los elementos son independientes. En cambio, en uno en serie, los dos son dependientes unos del otro. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, nos vemos en la próxima clase y eso. Si haces alguno de los dos circuitos, envíame una foto o breve video al correo. Recuerda que el trabajo es voluntario, es solo para aprender. Chao, saludos a la familia.